Un cordial saludo para toda la comunidad educativa de la institución Eduardo Aguilar y para las demás personas que nos siguen a través de las redes sociales. Este es un proyecto desde orientación escolar y el proyecto de uso adecuado de las TICs. Hemos hecho varios conversatorios ya con el psicólogo David Quintana Bermúdez. Él es psicólogo en la ESI Hospital San Rafael y hace parte del equipo de trabajo de salud pública. David, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, por compartir toda su experiencia y por ayudarnos a orientar de forma integral a nuestros estudiantes y padres de familia. Robin, muy buenas tardes, profe, y a todas las personas que puedan estar conectadas en este espaciecito que estamos haciendo con tanto gusto y con tanto amor, esperando poder generar alguna resolución de dudas que se presentan normalmente cuando hablamos de un tema tan complejo en ocasiones como es la sexualidad. Ya ustedes muy bien lo dijeron, mi nombre es David Quintana Bermúdez, yo soy psicólogo de la Fundación Universitaria Luis Amigó, actualmente cursando una especialización en salud mental del niño y del adolescente en la Universidad CES. Soy terapeuta gestáltico y bueno, empleado y un miembro, un fervoroso miembro, por llamarlo así, del Hospital San Rafael de Yolombó, una institución que me ha dado muchas cosas, a la cual le agradezco mi crecimiento profesional y por ende, pues, de poder devolverle a los yolombinos a través de esa experiencia estos espacios de formación es muy satisfactorio. Muchas gracias, David. Usted de forma personal y a través de la institución que usted representa siempre han estado prestos a colaborarnos en todos los requerimientos de la institución educativa Eduardo Aguilar. Bueno, también es de resaltar el trabajo del profesor José de tecnología. Gracias a él, pues podemos hacer realidad estos conversatorios que por condiciones de la pandemia, pues nos tocó, digamos, reinventarnos y estamos acostumbrados como psicólogos, David, a tener a las personas muy cerquita, pero obviamente seguimos las recomendaciones de las instituciones de salud. Y bueno, esta es una forma de llegar a toda la comunidad. Entonces, gracias a José que hace esto posible. Bueno, David, hoy es el quinto programa en esta serie que hemos hablado de sexualidad. Y hoy el tema es cómo abordar el tema de sexualidad con niños y adolescentes. Entonces, quiero empezar la conversación con la siguiente pregunta, David. ¿Por qué los asuntos relacionados con la sexualidad resultan tan difíciles de abordar para los padres de familia? Bueno, Robin, vamos a arrancar diciendo que se convierte en un tema tabú más que un tema complicado. Vamos a mirar que el hecho de que un padre de familia complique la acción de hablar de sexualidad implica también porque en una base cultural se tiene entendido que hablar de sexualidad es incitar a iniciar una vida sexual, ¿cierto? Lo hemos hablado durante los conversatorios y las personas que han podido acceder a ellos, siempre les hago énfasis en que la sexualidad es algo más que la genitalidad. Es un factor mucho más amplio que abarca la identidad de género, que abarca el erotismo, que abarca las preferencias sexuales, ¿sí? La diversidad de pensamiento, bueno, un montón de acciones. Entonces, se dificulta hablar de sexualidad por parte de los padres cuando hay una influencia cultural que de una u otra manera enmarca la sexualidad con un factor netamente desde lo genital. Por ende, un padre que le hable a sus hijos de sexualidad en un contexto donde hablar de sexualidad implica estimular o decirles, hey, hágale, pues que es que ya es tiempo que usted inicie su sexualidad, va a generar en esos padres, podríamos llamarlo así, conservadores, una mayor represión de la conversación de este tipo de acciones.
Por eso, hablar de sexualidad por parte de los adultos con los hijos implica entonces un montón de situaciones incómodas, porque entonces el papá le dice, no, va a pregúntele a su mamá, la mamá le dice, no, va a pregúntele a su papá, y al final de cuentas este niño o adolescente se queda sin una respuesta de una acción que puede ser, como lo hemos dicho durante los conversatorios, algo natural, algo que se tiene que hablar desde el conocimiento, desde la experiencia, desde lo que yo quiero que mi hijo comprenda por eso, y no desde una acción culturalmente sesgada. Recordemos entonces, lo primero que quiero que tengamos en cuenta durante este conversatorio, todos los padres y madres que puedan estar en este espacio, es que hablar de sexualidad no siempre me remite a lo genital. Hablar desde la sexualidad implica tener una lectura sociocultural. Entonces es mirar desde mis raíces, desde mis raíces, desde mi formación, desde mis creencias, desde el espacio donde yo me estoy desarrollando. ¿Qué es la sexualidad? Hoy vamos a hablar también de una población, contextualicémosla en Yolombo, una población que cada vez es una población con un índice de diversidad sexual más alto, ¿sí? Entonces, en la diversidad sexual, en la atracción sexual, está generándose un montón de divisiones, un montón de caminos que se pueden tomar y que en Yolombó, por un proceso formativo que se ha estado llevando dentro de la misma comunidad, se ha visto acoplada de manera significativa. Pero para no sacarnos mucho del tema o para no irnos un poco más allá de lo que se tiene estructurado, hablar de sexualidad para los padres se convierte en algo difícil cuando netamente se relaciona con las relaciones íntimas sexuales y no con el término sexualidad como factor cultural, como factor de creencia, como factor de autoconocimiento, de responsabilidad, de autoestima y de autoexploración. Gracias, David. Estamos transmitiendo en vivo, entonces si alguien tiene una pregunta la puede formular, que tratamos de darle respuesta. David, en ese orden de ideas, ¿en qué momento es adecuado iniciar un diálogo en torno a la sexualidad, digamos, con niños y jóvenes? Bueno, yo creo que el momento adecuado para iniciar un diálogo, no solo en cuanto a temas relacionados con la sexualidad, es el mismo momento en cuando se tiene una pregunta relacionada con el tema, ¿cierto? Si nosotros dos o nosotros tres planteamos una actividad, el profe José, el psicoorientador Robinson y el psicólogo David plantean una actividad pero no tienen un tema, pues están planteando sobre la nada. Y entonces podemos venir a hablar, el profe me va a hablar de informática, Robinson me va a hablar de psicología educativa y yo le voy a hablar de psicología clínica y vamos a enredar a todo el mundo. Entonces, cuando se presenta la primer pregunta relacionada con sexualidad, yo tengo que hacer una intervención, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta más básica que se presenta cuando hay una exploración de la sexualidad? ¿Qué es un niño y qué es una niña? ¿Sí? ¿O qué diferencia tienen las niñas de los niños? Y entonces cuando nosotros le vamos a explicar eso a nuestros chiquitos, a los niños de 5 o 6 años, nosotros les respondemos muy tranquilamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una niña? Una niña, mira, tiene el pelo largo, ¿sí? Sus zonas íntimas son diferentes y no profundizamos mucho, ¿cierto? Pero entonces ahora se nos complica un poquito más la situación, porque ya vemos que socioculturalmente se acepta el cabello largo en los niños también. Entonces, ahora, ¿qué le vamos a decir a nuestros niños cuando se le diga, es que las niñas tienen el cabello largo? No, ya los niños, si también sus familias lo desean y lo desean, lo pueden hacer. Y es normal y está bien visto. ¿Qué vamos a hacer entonces para hablarle a nuestros hijos e hijas de la sexualidad? Fácilmente vamos a generar una acción direccionada que responda a esos interrogantes que aparecen en ese momento en que aparecen, ¿sí? Porque voy a hacer un paralelo, una comparación, y es, por ejemplo, ¿de qué vale vos decirle a tu hijo
que se ganó una pelita pedagógica porque cogió sin autorización los juguetes de su amiguito y se los llevó para la casa, ¿sí? ¿Para qué le vas a decir que 2 días después lo vas a castigar, le vas a dar la pelita pedagógica porque se llevó 2 juguetes hace 2 días? Es exactamente lo mismo. Si yo no doy una respuesta oportuna en ese momento en que aparecen las preguntas relacionadas con sexualidad, voy a generar un condicionamiento negativo. Voy a permitir que ese niño se vea sesgado por múltiples respuestas de su contexto que interfiera y dificulte el entendimiento adecuado de ese factor. Por ejemplo, si una adolescente, una niña, una adolescente entre los 13 y los 15 años, le pregunta a su mamá para qué sirve el condón, ¿sí? Y su mamá le dice, no me pregunte eso, mire a ver quién le responde, ¿sí? Resulta que la niña de 13, 14 años le pregunta a su amiguita que tiene 16 y que no genera relaciones sexuales con protección, le dice, eso no sirve para nada, ¿cierto? Entonces ahí ya hay un sesgo significativo de las preguntas relacionadas con sexualidad. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta que se habla de sexualidad en el mismo momento en que empiecen a surgir las incógnitas que en ellas marcan, ¿sí? Porque es en ese momento donde el niño necesita la respuesta, no después. Es en ese mismo momento que el niño quiere saber, por ejemplo, cuál es la diferencia real entre el hombre y la mujer, ¿sí? O por qué a los niños les gustan las niñas y por qué a las niñas les gustan los niños y por qué no puede ser al revés, ¿sí? Entonces es fundamental de que esa acción o esa pregunta, esa incógnita que tienen nuestros niños se responda de manera significativa en el preciso momento en que aparece. David, ¿y qué temas puntuales son de gran importancia para abordarlos con los niños y con los jóvenes? Bueno, es muy variado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con los niños tenemos que apuntarles a que haya un autorreconocimiento. Con los niños tenemos que apuntar a que el niño se conozca, se acepte, se estructure desde la sexualidad. Entonces, con el niño tendríamos que empezar primero a enseñarle las partes de su cuerpo, cuáles son sus funcionamientos, para qué sirven, qué acciones o qué elementos diferentes se generan, cuáles son las respuestas hormonales, cuáles son los elementos o signos físicos que me caracterizan de ser hombre o de ser mujer, ¿cierto? Entonces, con los niños siempre va a haber un tema direccionado al fortalecimiento de esa autoestima, de esa autoimagen, de ese autoconcepto, ¿sí? Mientras que con los adolescentes hay que empezar a hablar de temas relacionados con la autoprotección, ¿sí? Y con la valoración personal. ¿Por qué? Porque entonces encontramos que los adolescentes generan una iniciación de vida sexual activa más rápido porque resulta que en su contexto social las amiguitas o los amiguitos ya empezaron con sus relaciones sexuales y yo estoy quedado y yo no quiero ser el quedado del grupo. Entonces, para no ser el quedado del grupo, yo busco qué hacer, yo busco cómo generar estrategias que me faciliten a mí ya no ser el quedado y que me eviten que esa otra persona que está en mi grupo, en mi entorno social, me señale porque yo no he iniciado en mi exploración sexual. Entonces, la autoprotección, el autoconocimiento, ¿sí? En el adolescente es muy fundamental eso, para poder estructurar ya a nivel de la adultez una capacidad visual del término sexualidad como una totalidad de lo que soy, ¿sí? De una acción personal, social, de una acción familiar, de una acción académica, incluso la sexualidad tiene influencia en la parte económica en muchas ocasiones. Entonces es fundamental que en la niñez trabajemos
el autoconocimiento, la autoestima, ¿sí? Y la construcción. Mientras que en la adolescencia el autocontrol, seguimos potencializando la autoestima y generamos espacios de fortalecimiento y direccionamiento de la personalidad. Son temas a nivel de la sexualidad, a nivel grupal, a nivel social que se deben manejar. Ya si vamos a hablar más a lo profundo, a hablar de temas específicos, por ejemplo, con el niño tendríamos que hablar de la anatomía, ¿cierto? Mientras que con el adolescente tendríamos que entrar a hablar de su función sexual, de la función reproductiva y de los elementos relacionados con la autoprotección que faciliten de una u otra manera el control. David, ¿y qué debe hacer un padre de familia o un cuidador si no se siente con las herramientas para hablar de este tema que, como dijimos al comienzo, existe una barrera, digamos una barrera a nivel cultural? ¿Qué debe hacer ese padre de familia o cuidador si definitivamente siente que hay una barrera, que no es capaz, no se siente capaz de hablar de estos temas con sus hijos, hijas o personas que están, niños y jóvenes que están a su cargo? ¿Qué deben hacer? Bueno, fundamental, primero encontrar por qué no son capaces, ¿sí? Es que me da pena, sí, pero qué pena te puede dar también ya una pena moral si tu hijo o hija genera un embarazo a temprana edad que seguramente va a ser responsabilidad de los padres la manutención, el reconocimiento, el acompañamiento de ese nuevo hijo, ¿cierto? Entonces, listo, que definitivamente no soy capaz de hablar del tema de sexualidad. Para eso existimos profesionales que estamos capacitados para eso. Un trabajador social, un psicólogo, un docente, un director, ¿sí? O alguien, algún miembro de la familia que le facilite información real, información veraz, información que ayude a construir y no a sesgar el conocimiento sobre la sexualidad. Fundamental, yo creo que lo voy a repetir varias veces el día de hoy, que entendamos sexualidad como una acción de alto impacto, una acción que no va solo a la parte genital, que también es una acción multicausal que tiene en sí desarrollo en todos los contextos en los cuales el niño se manifiesta. O el niño o el adolescente se manifiesta. Entonces es fundamental que si yo no me siento en la capacidad de hablarle de sexualidad a mi hijo, o busque un apoyo de un profesional, o busque el acompañamiento de una persona de mi núcleo familiar que le facilite el conocimiento de sexualidad a ese menor que quiere saberlo. ¿Cómo puede un padre de familia, un cuidador, enseñarle, sobre todo a los niños y a las niñas, en torno al autocuidado? Bueno, fundamental enseñar el autocuidado en el sentido de que tenemos que hacer entender a los niños, niñas y adolescentes que mi cuerpo es mi propiedad, ¿sí? Mi cuerpo es lo que me representa, mi cuerpo es lo que yo soy. Entonces, como orientador, como docente, como directivo, como padre de familia, como hermano, yo tengo que direccionar a que esa persona que está ahí reconozca que su cuerpo es valioso, ¿sí? Y ese autocuidado también tiene que ir más allá de lo corporal y es a un aspecto mental. El autocuidado también necesita de acciones que fortalezcan la salud mental. Entonces, el autocuidado implica la autoestima, el autocuidado implica el autoconcepto, el autocuidado implica la autoimagen, el autocuidado implica la autorregulación, ¿sí? Entonces son todos aquellos conceptos a los que nosotros llamamos esquemas del auto y poder generar un fortalecimiento. Pero básicamente para las personas que no tengan formación en psicología, si yo quiero acompañar a alguien en un proceso de educación sexual, primero ayudémoslo a reconocer su cuerpo como su propiedad y ayudémoslo a reconocer que ese cuerpo, ¿sí?,
es mío y que con él yo genero acciones que pueden o no beneficiar a los demás. Ese autocuidado tiene que estar muy ligado con todo lo que va también direccionado a la tendencia que tenemos actualmente y es las agresiones o violencia sexual. Entonces, por ejemplo, enseñar que en la violencia sexual existen 3 tipos, ¿cierto? Acoso, abuso y violación. Que el acoso son aquellas palabras subidas de tono que me generan malestar, ¿sí? Si, por ejemplo, yo veo que pasa por la calle y le digo mamita rica y a ella le genera incomodidad, está siendo acosada. El abuso es generar un contacto físico no querido por el otro e intencionado por mí. Entonces, por ejemplo, que yo llegue y empuje a la mujer de su pecho, ¿cierto? De sus senos hacia atrás, y ella no quiere que yo la empuje así, la estoy abusando, ¿sí? Y ya la violación la vamos a entender pues como la acción de penetración que se puede presentar por nivel oral, anal, vaginal, ¿sí? Que no está consentida por las dos partes. Entonces, para poder ayudarle a alguien a educar en sexualidad, primero lo ayudo a que se autorreconozca y autorreconozca su cuerpo y le enseño que también existen zonas que no sé, que si yo no estoy en la necesidad, el gusto o la satisfacción de exhibir, de tocar, de compartir, si me obligan a hacerlo, implica que mi sexualidad está siendo vulnerada. David, hay una pregunta que nos formula una persona que está participando del conversatorio y me gustaría hacerla en este momento. Dice, hay padres de familia que se bañan con los niños o las niñas. ¿Está bien esto para el desarrollo de la sexualidad y de la forma integral de los niños y niñas? Mm, no podríamos decir que está bien ni podríamos decir que está mal, ¿sí? Porque hay padres o madres que lo hacen con el fin de poder a través del ejemplo físico enseñarle a los hijos la diferencia entre un hombre y una mujer, ¿cierto? Pero ya también la frecuencia y las razones por las cuales se realicen estas conductas pueden variar en cuanto a la finalidad que es generar el desarrollo de la sexualidad del niño, ¿sí? Porque si yo lo que estoy intentando hacer es que el niño reconozca su cuerpo a través de que vea el mío, pues yo puedo bañarlo a él tranquilamente y le voy diciendo, mira, este es tu pecho, este es tu estómago, estos son tus glúteos, a esto se le llama ano, estos son tus testículos, este es tu pene, este es tu muslo, y de esa manera pues también voy a generar una acción formativa. Tendríamos que mirar prácticamente con lupa cuál es la finalidad de que el adulto se bañe con el niño, porque en ocasiones también es una acción que facilita cualquier tipo de abuso sexual. Correcto, David. Muchas gracias. ¿Cómo educar en torno a la tolerancia y al respeto para garantizar una buena convivencia? Bueno, si lo vamos a llevar al contexto de la sexualidad, yo pensaría que educar en la tolerancia y en el respeto ya se hace de manera significativa en la etapa de la adolescencia y en la etapa adulta cuando estás conviviendo en un matrimonio, en unión libre, con alguien. ¿Por qué? Porque la tolerancia y el respeto implica reconocer límites. Y el niño en la construcción de sus esquemas personales en muchas ocasiones transgrede los límites. Y ahí es donde nosotros generamos acciones constructivas, acciones de corrección que van direccionadas a mejorar esa conducta. Pero entonces, en la adolescencia, cuando se están presentando esas acciones de tolerancia y de respeto, se van a tener que fomentar a través del diálogo, ¿sí? A través de esa capacidad de poder decirle al otro, hey, pilas, mira, esto no me gusta, esto está mal hecho,
esto me está generando inconvenientes, problemas, malentendidos. El diálogo es la herramienta fundamental para facilitar las acciones de respeto y tolerancia dentro de una dinámica familiar, sea con adolescentes, sea entre parejas, sea en una familia nuclear compuesta, en una familia extensa, ¿sí? Entonces es vital, es fundamental tener en cuenta esa acción. Bien, David, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué hacer si mi hijo me dice que tiene un gusto por personas de su mismo sexo? Bueno, lo primero es que debemos entender según la edad, ¿sí? Ustedes saben que hay procesos madurativos donde los hijos generan una exploración sexual y que esto no quiere decir que definitivamente haya una orientación sexual diferente, ¿sí? Cuando hablo de diferente, lo voy a hablar desde la acción sociocultural entendida de que el gusto sexual debe ser un gusto heterosexual entre un hombre y una mujer, ¿cierto? Entonces, cuando hay un proceso de maduración en los niños, debo empezar a mirar por dónde se está ejecutando una acción de maduración sexual de su identidad sexual, ¿cierto? Hay personas que de una u otra manera exploran y desarrollan esa conducta bisexual que le facilita posteriormente como decidirse, bueno, yo como hombre me gustan los hombres o me gustan las mujeres, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Después de haber experimentado. Pero entonces es más que todo, tendríamos que entrar a mirar más que todo la edad y la maduración del niño o niña para yo decirle, hey, sí, mira, de todas maneras, no, la orientación sexual o los gustos sexuales por hombres o mujeres, ¿sí? No tienen que ver con una patología a nivel de salud mental. Es decir, si hay una orientación sexual diversa, no vamos a poder ni con un psicólogo, ni con un psiquiatra, ni llevándolo a un exorcismo, ni haciéndolo rezar. No, porque la orientación sexual y el gusto sexual es una acción personal que hace que las personas en general empiecen a desarrollar sus tendencias sexuales. Hemos visto también casos, yo sé que las personas que nos están acompañando hoy también han visto casos donde después de que usted tiene hijos, después de que fue casado, está generando una orientación sexual diferente, ¿sí? Entonces, es una acción de construcción que tendríamos que mirar desde dónde nace y en qué etapa evolutiva se encuentra el menor, sea niño o niña, y que esté, pues, y por qué están haciendo la idea de un gusto por una persona del mismo sexo. David, en este punto quisiera preguntar una inquietud que tiene uno de los participantes en el conversatorio. Dice, ¿a qué edad los niños y niñas empiezan a reconocer su identidad? Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la identidad sexual implica el reconocimiento, ¿sí?, de mi gusto sexual y de la forma en la que yo quiero ser vista ante la sociedad, ¿sí? Entonces, esa identidad sexual puede que se desarrolle a los 7 años, como puede que se demore un poquito más y se desarrolle a los 9, como puede que se demore mucho más y la identidad sexual empiece a desarrollarse a los 14 o 15 años, ¿sí? Pero, ¿cuál es la clave de entender cuándo se está generando una solidificación de la identidad? Cuando hay una pregunta por el qué me gusta, si me gustan los hombres o me gustan las mujeres. Y ahí tendríamos que entrar a mirar qué es lo que acompaña todo ese proceso del menor y de una u otra manera intervenir para poder orientar y darle la misma claridad que él necesita para entenderse, ¿sí?
David, como en esa misma ruta, hablando de orientación y de identidad, nos formulan otra pregunta, nos dicen, ¿puede un joven o adolescente quitarse la vida porque en su casa no aceptan su orientación sexual? Total, total, y es una de las causantes de mayor índice, es una de las variables más significativas en cuanto a los intentos suicidas en adolescentes, la orientación sexual y los fracasos académicos son dos de las bases sólidas por las cuales los jóvenes, niños o niñas intentan quitarse la vida en la actualidad. Entonces, el no sentirse apoyado dentro de su hogar implica que el niño o adolescente empiece a estructurar una tendencia a que voy a hacer un fracaso, voy a hacer una deshonra, voy a hacer una vergüenza y por ende, pues entonces yo prefiero estar muerto que sentir eso por parte de mi familia. David, ¿qué hacer como padre de familia, como cuidador, si me entero que mi hijo o mi hija ha iniciado su vida sexual? Mm, Todos tenemos una respuesta diferente ante situaciones que impliquen generar una remodificación de esos aspectos que yo espero en mi vida. Por ejemplo, hay padres que toman la noticia del inicio de la vida sexual como, bueno, esto tenía que llegar en algún momento, ¿cierto? Como hay otros que más bien dicen, no, no, pues ¿cómo? Ella no puede hacer eso o él no puede hacer eso. Entonces lo cambian de ciudad o lo cambian de colegio. Mm, en ese orden de ideas, ¿qué tiene que hacer un padre o un cuidador cuando ese adolescente o ese niño inicia una vida sexual? Orientar, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Primero, mantener la calma, porque una pelita pedagógica no te va a solucionar el hecho de que haya iniciado una vida sexual. Mientras que un consejo de cómo autoprotegerse y de todos los riesgos que implica tener una vida sexual activa puede salvar la vida, puede salvar la salud de ese niño o adolescente que empieza una vida sexual activa. ¿Cómo orientar el buen uso de redes sociales y prevenir situaciones que pongan en peligro la integridad de los menores? Bueno, ahorita, en esta pandemia, en este aislamiento obligatorio, en esta cuarentena preventiva, en la cual estuvimos inmersos por más de 5 meses, ¿cierto? El uso de las redes sociales fue un uso indiscriminado. ¿Qué quiere decir esto? Primero, en información, información errada, información que no tiene una fuente válida, información que no está bien estructurada, ¿sí? Y segundo, pues era la acción preferible para poder tener un contacto con otras personas. En ese orden de ideas, apareció algo que estaba por allá guardadito y que se venía presentando durante mucho tiempo y es el llamado sexo virtual, ¿cierto? Que hoy tiene unas connotaciones y otros nombres como el sexting, no sé qué, bueno, un montón de nombrecitos que se pueden poner a nivel de la sexualidad virtual, pero eso es una acción que no se limita generando una, un corte de la utilización de las redes sociales. Eso es una acción que se limita a través de la educación. ¿Una educación de qué? De cómo utilizar de manera adecuada una red social, de cómo utilizar de manera adecuada una acción que, que me proteja. Porque ahorita los adolescentes, cuando todos pasamos por una etapa de adolescencia, generamos un cambio hormonal bastante grande, que ese cambio hormonal en muchas ocasiones implica que nosotros no tengamos en cuenta todos esos factores de riesgo que pueden existir. Entonces, resulta que fulanito
lo que hizo fue mandar unas fotos desnudo y entonces Sultanita le está diciendo, si no me das tanta plata, pues publico estas fotos, ¿cierto? Y entonces esa acción implica que ya Peranito esté pensando en que más bien yo no tengo plata para responder eso, más bien intento mirar cómo me quito la vida para no tener que sufrir la vergüenza, no tener que sufrir el señalamiento, no tener que sufrir el juzgamiento que hacen algunos padres de familia, algunos amigos y algunas personas del contexto social. Entonces, ese limitar el uso de las redes sociales implica más bien una acción de educación que ayude a que a través de la educación yo proteja a todos los miembros de mi hogar. David, por acá nos llega otra pregunta. Dice, ¿cómo ayuda a un padre de familia a reconocerse a sí mismo como niño o niña? ¿Qué juegos son pertinentes? Miren, un padre de familia, la mejor forma de ayudar al reconocimiento o al fortalecimiento de la identidad es no valorando o sobrevalorando las acciones. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto a vos, Robin, o a alguna de las personas que esté conectada con nosotros en este momento me quiere responder, y es, yo pregunto, ¿qué es el color rosado? ¿Cuál es la respuesta? Es un color, ¿cierto? Pero entonces si yo se lo pregunto a un padre conservador, él me dice, el color rosado es de las niñas, ¿sí? Y entonces el balón de fútbol, no, 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 eso es de los niños, ¿sí? O las muñequitas, no, eso es de las niñas, ¿sí? Y entonces, cuando el padre empieza a señalar y empieza a sobrevalorar una acción de que por sí sola no tiene ningún significado, ¿sí? Porque es una acción exploratoria en la mayoría de casos por los niños, ¿sí? Cuando yo veo normal que él juegue con el balón o que juegue con las muñecas y simplemente lo tomo como una acción de exploración, y si veo que le está gustando más las muñecas, pues puedo tomarme la tarea de preguntar, ¿por qué te están gustando más las muñecas? ¿Sí? Y si yo le pregunto, ¿por qué? Y él me da una respuesta, ay, es que la muñeca se parece a la niña que me gusta en el salón. Y entonces por eso me gusta jugar más con ella. ¿Sí? Es una acción que por sí sola no tiene un valor, sino que nosotros la llenamos de condicionamientos culturales, de acciones de la lectura sociocultural, que implica entonces en muchas ocasiones deteriorar o sí, o cambiarle el significado a una acción natural. David, esto me da pie para formular una inquietud también de alguien que está conectado con nosotros. Dice, ¿qué tanto influye la forma de vestir de las niñas, adolescentes para el autorrespeto por su cuerpo y cómo se puede ver ante la sociedad? Bueno, esta pregunta está también con múltiples variables. Primero, si miramos la señalización inmediata de que tanto influye la forma de vestir de las niñas, tendríamos que preguntar primero, y si la persona está conectada, nos puede hacer la claridad para darle una respuesta con mayor coherencia. Entonces, ¿qué tanto influye la forma de vestir en las niñas? Pues influye en qué, ¿sí? ¿Para qué? Si de pronto esa forma de vestir, a mi juicio, implica una sobrevaloración sexual, o a mi juicio implica una acción provocativa. Entonces tendríamos que entrar a mirar que tanto influye la forma de vestir de las niñas. Al condicionarlas con las niñas tendríamos que saber de qué se acompaña. Si es de una acción relacionada con la provocación, si es una acción relacionada con la incitación, o si es una acción relacionada con una forma de verse, ¿sí? Que en ocasiones puede llamarse, esta se viste muy provocativa, o se viste muy mostrona, ¿cierto? O como, ay, mira, tan santurrona, como dicen ahorita
los jóvenes, tan santurrona. Entonces es mirar esa primera incógnita o ese primer planteamiento de qué tanto influye la forma de vestir de las niñas adolescentes, ¿sí? Tendríamos que enmarcarla. ¿Para qué? ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿Sí? Hay que mirar entonces desde ahí. Por acá, eso, muy bien. Tenemos un comentario también por las redes sociales y me gustaría que usted, David, lo ampliara también. Dice, muchas gracias por responder a mi pregunta y pues un consejo a los padres y madres sobre el abuso sexual es que cuando sus hijos les digan que alguien le está acosando o proponiendo cosas o insinuando, créanle, no sean como muchas madres que tapan ese tipo de cosas o no le creen a sus hijos y después hay graves consecuencias. Es un comentario que aparece en nuestras redes sociales. ¿Qué tenemos al respecto, David, para agregar? Bueno, eso es vital, ¿sí? Yo creo que toda persona que manifieste una acción relacionada con violencia sexual merece que le prestemos atención, merece profundizar un poco más en cuanto a, en cuanto a la acción de, bueno, ¿qué le pudo pasar? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Sí? Y poder generar, como lo dice la persona que está observándonos a través de las redes sociales, es muy válido. Cuando no prestamos atención suficiente a esas conductas que se manifiestan de índole sexual, las consecuencias son graves. Graves como trastornos depresivos, graves como intentos suicidas, graves como patologías antisociales, graves como alteraciones de la salud mental como la psicosis, la paranoia. Entonces es importante que lo veamos desde ahí. Toda acción o toda persona que narre una acción relacionada con violencia sexual, por lo menos escuchemos la versión. Después de escuchar la versión, ya sabremos qué acción tener o qué acción tomar. Pero como primer consejo, generemos de manera adecuada un espacio donde podamos escuchar la acción que está presentándose y pues en ese orden de ideas tomamos ya decisiones posteriores. Por acá yo veo, Robin, que la persona nos hace la claridad de que cuando hablaba de la ropa, hablaba de un son provocativo, ¿sí? Y es entonces donde vale la pena pensar que no es la forma en cómo la persona se vista, sino la educación que tengamos los demás para respetar los gustos y las diferencias de otros, ¿sí? Una minifalda que se ponga una persona, una niña, un adolescente, implica que ella siente que su cuerpo es algo que pueden admirar, algo que pueden observar, pero no quiere decir que se genere o que dé pie a que se dé una acción como el abuso sexual, ¿sí? Entonces es vital que lo veamos desde ahí. Cuando hablamos desde la perspectiva de la ropa, desde el que se ponen y que se ve provocativo, tendríamos que remitirnos a la otra contraparte y es a la acción cultural y de educación que tendríamos que tener las demás personas que rodeamos a esa persona. Muy bien, David, muchas gracias. En uno de los conversatorios pasados que denominamos El cuerpo y sus formas de verlo hoy, tocamos tres conceptos bastante interesantes que me gustaría, David, que nuevamente los tocáramos por la trascendencia que hay a mi modo de ver. Son ellos el tema de la anorexia, la bulimia y la vigorexia. Entonces, David, expliquémosles y ampliemos un poco el tema para los padres de familia y cuidadores en torno a estas tres situaciones. Bueno, esto es fundamental que todos lo conozcamos. ¿Por qué? Porque resulta que actualmente, recuerden que la sexualidad, como se los he hablado desde el principio, es un factor multicausal que tiene influencia directa de muchos contextos. Al ser multicausal,
la acción de observarme, el autorreconocimiento implica una acción sexual. Entonces, la anorexia, la bulimia y la vigorexia son alteraciones biológicas que se relacionan directamente con la salud mental. ¿Por qué? Porque tienen una base sociocultural que implica cumplir con unas expectativas de otros, ¿sí? Como, bueno, la niña tiene que medir 90, 60, 90 para tener un cuerpo perfecto. Entonces, para poder tener un cuerpo perfecto, lo que yo voy a hacer es que entonces no como, ¿sí? Y me veo al espejo y me veo gordo. Y no, más bien no como porque me da miedo engordar. Entonces, ahí estaríamos hablando de un trastorno alimentario que se llama anorexia. La anorexia es una afectación biológica, ¿sí? Y también de salud mental. ¿Biológica en qué sentido? En que hay un deterioro. La anorexia te pierde demasiado peso. ¿Por qué? Porque no se está alimentando bien. Y esa pérdida desmesurada de peso puede generar daño orgánico, puede generar daño a nivel neuronal y puede generar la muerte. Entonces, por eso es importante que si usted ve que su hija o hijo dice que está muy gordo y que más bien no va a comer, que le da miedo comer porque se engorda, que más bien se va a acostar a dormir porque él no quiere comer y que no le da hambre, empecemos a sospechar de que puede tener una base de anorexia. ¿Qué es la bulimia? La bulimia es otro de los trastornos alimentarios, pero ¿qué pasa? Esa bulimia se genera, ¿por qué? Porque hay un episodio que se llama atrancón. ¿Qué es el atrancón? Al niño o a la niña le da hambre y empieza a comer y 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 a comer, y después lo que hace es inducir el vómito. ¿A qué? A través de una maniobra básica como meterse los dedos o toma laxantes o toma purgantes, ¿sí? Entonces, desde ahí se empieza a mirar la bulimia. En la bulimia sí se da la alimentación, pero continuamente se induce el vómito para perder o desechar todos esos alimentos. Por ende, usted va también a seguir perdiendo peso. Y con la vigorexia es uno de los trastornos dismórficos corporales, y es que, ¿cómo que trastorno dismórfico corporal? Resulta que yo no me veo conforme con lo que yo tengo. Entonces la vigorexia implica que yo genere una conducta adictiva a ejercitar mi cuerpo para verme más marcado, para verme más grande, para verme más atractivo para otra persona. Y en ese orden de ideas, pues tenemos ciertas dificultades que no facilitan la salud ni biológica ni mental. Entonces tenemos que estar pendientes de esos tres conceptos: la anorexia, la bulimia y la vigorexia, que se relacionan los dos primeros con trastornos de la alimentación, el segundo con un trastorno dismórfico corporal, que tendríamos que intervenir desde una parte clínica articulada con medicina, psicología y psiquiatría, además de nutrición, que nos facilite entonces el control y la adecuada regulación de la actividad personal. Bien, David, ¿de qué manera la ES Hospital San Rafael acompaña la formación en el tema a padres de familia, en el tema específicamente de sexualidad, a estos Bueno, padres que tienen dudas, que tienen inquietudes? ¿De qué forma la ES Hospital los puede acompañar? Bueno, en todo momento la ESE Hospital les va a brindar el acompañamiento desde el área de psicología con los psicólogos que tienen en este momento, que es María Adelaida y soy yo. Cualquiera de los dos puede brindarles información relacionada con la salud sexual y reproductiva. A su vez, pues tenemos actividades y tenemos temas dentro del plan de intervenciones colectivas, que es el plan que se ejecuta por parte del hospital y se estructura desde la Secretaría de Salud y Bienestar Social. Ahí también hay una dimensión que es la dimensión de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, donde se hacen talleres formativos, donde se hacen también acompañamientos a las instituciones educativas. Y bueno,
Todo el padre de familia que tenga dudas con la sexualidad se puede acercar a la ESI Hospital, puede dar una llamadita a la ESI Hospital, pedir que comunicarse con un psicólogo y allá va a tener una asesoría relacionada con salud sexual y reproductiva en niños, niñas y adolescentes. Por eso es tan importante, David, que los padres de familia, los acudientes de nuestros estudiantes, atiendan el llamado a lo que denominamos comúnmente escuela de padres, porque precisamente en estos espacios se tocan estos temas con personal calificado. Bueno, David, entonces, recogiendo este conversatorio, estos temas que hemos dialogado, denos una conclusión y unas sugerencias para la formación integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, como conclusión, yo creo que la más básica y la que nos debe quedar muy claro hoy es que la sexualidad es un tema que se debe trabajar dentro de la familia. La sexualidad no solo me remite a la parte genital, me remite a muchos otros factores que pueden facilitar el desarrollo sexual y reproductivo de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? ¿Qué recomendaciones hay? Primero, como padre de familia, no me puede dar temor hablarle de sexualidad a mi hijo. Y si me está dando temor, busco acompañamiento de orientación de una persona profesional que lo pueda hacer. Segundo, no maquillemos lo que es la sexualidad, ¿sí? No empecemos a decir que es que usted está muy pequeñito para que hable de sexualidad. No, la sexualidad se presenta durante todo el proceso de la vida. Entonces, hablemos de sexualidad en el momento que se aparece y demos respuesta oportuna y directa a todos esos interrogantes que nos hagan nuestros niños, niñas y adolescentes para que no encuentren respuestas en un contexto social que quizá pueda tergiversar la información que tenga y se vea pues en un concepto erróneo de la situación que está viviendo. Bueno, David, entonces, de manera personal y en nombre también de la institución educativa Eduardo Aguilar, le doy el agradecimiento por este conversatorio y por todos los conversatorios que hemos tenido y comprometerlo de una vez para los próximos encuentros, tanto a nivel virtual como a nivel presencial cuando ya lo podamos hacer. Muchísimas gracias a la ESI Hospital San Rafael, al equipo de salud pública que siempre está atenta a los requerimientos del colegio. Muchísimas gracias, David. No, muchas gracias a ustedes, Robin, por siempre abrirnos las puertas de la institución educativa, a los padres de familia por haber sacado un ratico para observar y participar de este conversatorio, al profe por estar facilitándonos siempre estos espaciecitos. Y bueno, para mí siempre va a ser un gusto estar representando la ESI Hospital San Rafael de Yolombó, el área de salud pública y el área de psicología, que somos los encargados directos de trabajar por la salud mental, en este caso también de la sexualidad de nuestra población yolombina. Recordarles a toda la comunidad educativa que la institución cuenta con un equipo psicosocial que también puede ayudar y direccionar sus inquietudes. A José, una vez más, muchísimas gracias porque hace posible estos encuentros a través de la virtualidad. Muchas gracias a las directivas de la institución educativa Eduardo Aguilar que nos dan luz verde para hacer este tipo de eventos que van en pro de la formación integral de todos nuestros estudiantes y orientar un poquito también a los padres de familia, porque el conocimiento lo hacemos entre todos. Muchas gracias y hasta la próxima en otro conversatorio, en otro espacio también con un tema de interés general. Muchísimas gracias y hasta la próxima.